Esto, hagamos una cosa antes de empezar, antes de compartir la pantalla. Prendan sus cámaras, por favor, para ver caras, los que estén por ahí. Bueno, quiero que arranquemos hoy haciendo un medio jueguito, que ya van a ver para qué sirve, en relación con lo que vamos a hacer hoy. Entonces, el plan para hoy es muy rápidamente mostrarles, ustedes ya, digamos, tienen el acceso a los videos que hablan del tema de la evidencia de la teoría evolutiva, y en el laboratorio van a hablar un poco de cómo funciona el método científico y demás. Entonces lo que voy a hacer hoy es mostrarles como tres tipos de formas en que la teoría evolutiva ha sido puesta a prueba y avalada a través del tiempo, con la idea de que, digamos, vean que esto no es una cosa que alguien dijo y ya, sino que ha sido sujeto de estudio muchas veces a través de mucho tiempo. Pero para eso entonces me gusta arrancar siempre con un, llamémoslo, jueguito de la vida diaria, para que se den cuenta que esto del método científico, que a veces parece un poquito abstracto y parece un poquito difícil para mucha gente, pues en realidad es bastante básico y es algo que creo todos usamos repetidamente en la vida diaria, incluso sin darnos cuenta. Entonces imagínense que, no sé, yo me desperté hoy y cogí mi celular y quería mirar qué hora era, y la pantalla del celular estaba totalmente negra, ¿sí? No servía, y como que le di dos vuelticas por ahí y básicamente, no sé, algo pasa, mi celular no funciona. Yo no sé nada de tecnología y entonces lo tengo ahí varado, no sé qué hacer con él. ¿A alguien se le ocurre qué le puede pasar qué le pasa a mi celular? No sé, de pronto se descargó. De pronto se descargó, buena idea. No había pensado en eso. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Quizás se trabó y lo único que toca hacer es prenderlo y apagarlo y prenderlo. Quizás se trabó, esa es otra posibilidad, tampoco se me ha ocurrido. O de pronto ¿Quién más? ya útil. ¿Qué pasó, Nicolás? De pronto ya cumplió la vida útil. Ya cumplió la vida útil, entonces tocaría es comprar uno nuevo. Bueno, ahí van tres ideas. Otra. Tal vez se dañó fue la pantalla y el sistema operativo está bien y es la pantalla la que está mal. Entonces toca mandarlo a reparar para que le cambie la pantalla. Toca mandarlo a reparar para que paguen la pantalla. Oigan, buenísimas ideas. A mí se me ha ocurrido era otra cosa. Lo que pasa es que yo tuve un problema por ahí con alguien y esta persona me dijo que me iba a hacer brujería. Entonces yo me levanté pensando que me habían hecho brujería y entonces me habían dañado el celular, pero esas ideas de ustedes están buenas. La primera, ¿cómo era? Que se había quedado sin pila. Yo, ¿cómo hago para saber si es cierto que se quedó sin pila? Lo conecto y Porque lo creo, Lo descarga. conectas. Conectarlo. claro, lo conecto. Sí, ¿y qué pasa? Y si lo conecto y todavía no prende, ¿qué pasa? ¿Será que si era que estaba descargado? Probablemente no, ¿cierto? Entonces, si yo llego, bueno, digo, oiga, de pronto es que se quedó sin pila y yo lo cargo y lo conecto y todavía no prende, pues yo no me quedo pensando todavía que es que está sin pila, ¿sí? No lo dejo ahí 10 días a ver si de pronto prende, ¿no? De pronto si hago eso y resulta que no prendió todavía, pues pienso en otra de las ideas que ustedes dijeron, ¿no? Creo que la segunda idea era que algo le había pasado como con el software o algo así, que entonces de pronto lo que uno debería hacer es prenderlo y apagarlo. Entonces, si yo hiciera eso y funcionara, yo diría, listo, era que algo había pasado, ni siquiera sé bien qué, pero ese era el problema, lo resolví, ¿sí? Pero si yo vuelvo e intento prenderlo y apagarlo y nada, ¿qué hago? Digo, ay, no, pues mi celular pasó a mejor vida, como alguien dijo. ¿O será que de pronto pienso en una tercera? Y entonces alguien dijo, no, es que está bueno, pero se le dañó la pantalla.
Fíjese que si eso fuera cierto, ¿qué pasaría? Si yo lo llevo a algún sitio y le cambian la pantalla, debería funcionar. ¿Sí? Y si le cambian la pantalla y no funciona, pues tampoco era eso. Pero fíjense lo que usted hace, y estoy seguro que ustedes han hecho ejercicios muy parecidos un montón de veces. Cuando usted se enfrenta, digamos, a una observación en la naturaleza, pero en este caso en su casa, donde sea, mire lo que usted trata de hacer. Hay una observación y usted inmediatamente se hace una pregunta para contestar para evaluar esa observación. ¿Qué le pasó a mi celular? Y la manera de contestar esa pregunta, ¿cómo es? Usted plantea hipótesis. ¿Sí? Y fíjense que ustedes plantearon una serie de hipótesis. ¿Sí? Que se quedó sin pila, que es algo con el software, que sacó la mano del todo, que es la pantalla. Fíjense que todas las hipótesis que ustedes propusieron eran excelentes hipótesis. ¿Por qué? Porque resulta que eran hipótesis falsables. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podía hacer un experimento, como por ejemplo, conectar el celular a la pared o cambiarle la pantalla, para ver si esa hipótesis era cierta o falsa. Es decir, las hipótesis que ustedes propusieron eran sujeto de falsabilidad. ¿Sí? Y supongan que lo primero que yo hice fue conectar el celular y no sirvió. ¿Qué hago yo ahí? Pues yo rechazo esa hipótesis. Esa no me sirve, porque no me explica el fenómeno. ¿Qué hago acto seguido? Pues pongo a prueba otra. ¿Sí? No me quedo cruzado de brazos y digo, bueno, pues saco la mano ya. ¿Sí? Aunque alguien quería hacer eso por ahí. ¿Qué les pareció mi hipótesis de que alguien me hizo brujería y no sé qué? ¿Cómo se compara esa hipótesis versus las que ustedes propusieron? Fíjese que es una hipótesis, sí, es una hipótesis, pero es una hipótesis pésima desde el punto de vista científico, porque es una hipótesis que no predice nada. ¿Sí? No hay ningún experimento que yo pueda hacer que me convenza de que, oiga, no, a nadie le hizo brujería. ¿Sí? Es una hipótesis que no está sujeta a falsificación, a ser falsada. Y ese es el principio de lo que alguien escribió muy bien en el chat, el método científico. ¿Sí? Entonces, la razón por la que estamos muy seguros que la evolución sucedió no es porque un par de viejitos de barba blanca lo dijeron, ni porque es el dogma, ni etcétera, sino es porque la teoría evolutiva ha sido sujeta a este proceso de puesta a prueba de hipótesis, que fíjense que ustedes lo usan todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ese como abrebocas, ahora sí, entonces podemos arrancar con lo que tenía para mostrarles hoy. ¿Bien? Entonces, cuando digo los dos viejitos de barba blanca, pues me refiero a gente como Darwin y Wallace, que hace más de 150 años establecieron las bases de la teoría evolutiva, que es el centro de las ciencias biológicas en muchos sentidos. Entonces, lo que vamos a mirar es un poquito por qué estamos tan seguros de que lo que estos señores propusieron y ha sido refinado a través de un montón de tiempo es probablemente correcto. Entonces, no es porque ellos lo dijeron, es el qué dijeron. Y entonces ahí la razón por la cual estamos bastante seguros, uno, de que la evolución sucedió, y dos, de que la teoría evolutiva de Darwin es una buena explicación para ese hecho, es porque se ha seguido cuidadosamente lo que se llama el método científico. ¿Sí? Que fíjense que lo hicimos ahorita rápidamente con el juego tonto este del celular, pero ¿en qué consiste el método científico? Pues tiene una serie de pasos que resumí acá, y hay observaciones en la naturaleza, cosas que se repiten muchas veces en la naturaleza, que queremos explicar, y naturalmente eso lleva a los buenos científicos a plantearse preguntas. Y esas preguntas son preguntas acerca de cómo funciona el mundo, cómo funcionan los fenómenos en la naturaleza. Y la manera como trabajan los científicos es como ustedes lo hicieron ahorita con el cuento del celular, es planteando hipótesis para contestar esas preguntas. ¿Sí? Y lo que distingue al quehacer científico de otras formas de pensamiento, de otras formas de aproximarse a estudiar la naturaleza, son los dos siguientes pasos que están ahí. Y es
no nos quedamos simplemente con plantear hipótesis, sino que ponemos a prueba esas hipótesis. Y para ponerlas a prueba es fundamental lo que decíamos ahorita, la idea de que las hipótesis científicas deben ser falsables. Es decir, debe haber alguna manera, ya sea mediante un experimento o haciendo observaciones, no que alguien me convenza que mi hipótesis es correcta, sino más bien de lo contrario. Debe ser posible en principio que alguien me muestre datos que me demuestren que mi hipótesis es falsa. ¿Sí? Las hipótesis científicas deben dejar suficiente margen para que algún tipo de observación o experimento demuestre que son falsas. ¿Sí? Y la manera en que eso se hace, y eso entonces distingue a las buenas hipótesis de las malas, es que las buenas hipótesis científicas predicen cosas. ¿Sí? Si la hipótesis es verdadera, entonces debería pasar tal cosa. Si la hipótesis es que mi celular no sirve porque está sin carga, la predicción es que si yo lo conecto a la pared, debería funcionar. Si yo lo conecto y todavía no sirve, eso es una observación, es un dato que me convence que mi hipótesis es falsa. ¿Sí? Entonces, fíjense, ese es un punto clave, que es poner a prueba las hipótesis. ¿Y qué pasa en ciencias cuando usted rechaza hipótesis? Pues viene el siguiente paso. ¿Y es usted qué hace? Pues plantea y pone a prueba hipótesis nuevas. ¿Sí? No se queda cruzado de brazos. No dice, ay, pues no era lo del cable, entonces ya me tocó comprar uno nuevo. Así no es como usted resuelve problemas en la vida diaria. O peor, no dice, fue que me hicieron brujería. ¿Sí? Usted plantea otras hipótesis hasta que da con una hipótesis que, para la cual usted encuentra evidencia que la sustenta. ¿Sí? Y ojo que escojo las palabras con cuidado. En ciencias nosotros no demostramos que las hipótesis son verdaderas. Sí podemos demostrar que son falsas y las hipótesis falsas las botamos a la basura. Y cuando tenemos hipótesis que parecen explicar razonablemente la realidad, lo que hacemos más bien es seguir poniéndolas a prueba. ¿Sí? Y en la medida en que usted pone a prueba una hipótesis repetidamente y consistentemente encuentra evidencia a favor de esa hipótesis o de un conjunto de hipótesis, es que usted puede empezar a hablar de una teoría. ¿Sí? Entonces, fíjense que ayer o antier les mostraba lo del sticker ese que decían que si tal vez debería uno estar de acuerdo con que aparezca en los libros de ciencias biológicas. Y ahí más o menos como que denigraban de la teoría de la evolución porque es que es solo una teoría. Pero resulta que cuando usted está hablando de ciencias, que le digan que una cosa es una teoría, quiere decir que ha pasado por todo esto. ¿Sí? Una teoría es un conjunto de hipótesis que han sido puestas a prueba repetidas veces y que hay evidencia a favor de ellas. Entonces, de hecho, una teoría es una cosa sólida. Una teoría no es una conjetura, no es una cosa ahí que a alguien se le ocurrió. ¿Bien? Entonces, la razón por la cual hablamos de una teoría de la evolución es porque pasó por todo esto, no porque a alguien se le ocurrió. ¿Listo? Bueno, entonces ya hablamos un poquito del método científico en la vida diaria. Y una cosa que quiero mencionar es importante que tengan presente, ahora que mencioné el tema de qué es una teoría, que muchas veces la gente usa la palabra teoría en contextos distintos. ¿Sí? Yo tengo la teoría de que va a llover hoy. O de pronto algunos de ustedes tienen la teoría de que se va a sacar 5 en este curso. ¿Sí? Esos no son teorías. ¿Sí? Esos son hipótesis tal vez, o conjeturas, diría yo, en muchos casos. Porque en realidad no son un conjunto de hipótesis que han sido puestas a prueba repetidamente, que es a lo que nos referimos como teoría en ciencias. ¿Sí? Y para mostrarles, digamos, un ejemplo mucho más aterrizado tal vez de la vida diaria, una cosa que hay que distinguir es qué son teorías. Digamos, cuando usted le hablan de una teoría, tienen que tener muy presente de si de verdad la gente está usando el lenguaje que estamos usando en ciencias o usa tal vez el lenguaje coloquial en donde la gente se refiere a teorías como conjeturas. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la teoría de que si algún día vuelve el fútbol a Colombia, Millonarios puede quedar campeón o va a quedar campeón. Yo puedo decir eso en el lenguaje coloquial, yo tengo esa teoría. Pero desde el punto de vista científico eso no es ninguna teoría, ¿sí? Eso es una conjetura, eso es una hipótesis, y de hecho es una hipótesis pésima, porque de hecho a la luz de toda la evidencia que existe, imaginarse que eso va a pasar es increíblemente improbable, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado cuando la gente habla de teorías, es clave mirar, bueno, ¿de verdad es una teoría desde el punto de vista científico o está usando la palabra como un sinónimo de hipótesis o peor de conjetura? ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de teoría de la evolución, no estamos hablando de una conjetura, estamos hablando de una teoría sólida, que ha sido puesta a prueba repetidamente. Entonces, en ese sentido, pues ustedes van a, digamos, mirar un poquito esto, viendo los videos, con discusiones en laboratorio y demás. Aquí en el curso, por ejemplo, no vamos a hablar de supuestas teorías de la evolución que no son la teoría evolutiva de Darwin que ha sido refinada a través de 150 años. De esa es la teoría que vamos a hablar. Porque en realidad esa es la teoría de la evolución que existe, no hay otra. ¿Sí? En esas discusiones sobre la enseñanza de la evolución que mencionábamos ayer, una cosa que pasa con mucha frecuencia en Estados Unidos, donde el debate es fuerte, es el cuento de que no, es que hay que enseñar la controversia y no hay que ser dogmático y hay que enseñar todas las teorías. Y ahí seguramente ustedes ya vieron esta supuesta teoría, que la llaman así, del diseño inteligente, ¿sí? Que es básicamente la idea de que hay algún agente diseñador, cuidadosamente no dicen que sea un dios, que está detrás como del diseño de organismos vivos y que está como impulsando la evolución por allá, y no lo vemos. Y eso, digamos, se ha vendido en muchos escenarios como si fuera una teoría científica. Y una de las razones por las cuales mucha gente piensa que esto es una teoría científica es porque las personas que lo defienden son académicos. Entonces, por ejemplo, hay un profesor muy famoso que se llama Michael Behe de la Universidad de Lehigh en Pensilvania, de un departamento de bioquímica, que es el principal proponente de la idea de diseño inteligente. Entonces, si lo dice este profesor tan famoso, pues debe ser que eso es cierto. Pues bueno, una cosa muy interesante que pasó en Estados Unidos es que en un distrito que se llama Dover, en el estado de Pensilvania, hubo, de hecho, todo un juicio sobre si se debería enseñar o no diseño inteligente en las clases de ciencias naturales. Y a la conclusión que llegó el juez, está mostrado aquí en un periódico de Pensilvania de la época, eso fue como el 2005 por ahí, miren lo que concluyó el juez. El diseño inteligente no es ciencia. Y la razón por la que llegó a esa conclusión fue básicamente por lo mismo que yo les estaba diciendo ahorita. La supuesta teoría de diseño inteligente no ha sido sujeto de verificación mediante experimentos o observaciones. De hecho, si usted se pone a escarbar, es una supuesta teoría que es muy difícilmente falsable. Si usted mira con cuidado, hay proponentes del diseño inteligente que dicen que la teoría sí predice cosas, pero cuando usted va y mira, evalúa esas predicciones, resultan ser falsas, y de hecho entonces lo que usted debería hacer es abandonar esa supuesta teoría, pero no, ellos se aferran a esa y la venden todavía como ciencia. Entonces no vamos a hablar de eso acá, más que esto, simplemente porque esa otra supuesta teoría de la evolución no ha sufrido el proceso de puesta a prueba, verificación y construcción que sí ha tenido la teoría de Darwin, que es la que vamos a desarrollar durante el resto del curso. Pero vale la pena, digamos, a los que les interese el cuento de filosofía de la ciencia y demás, que echen una buscada y miren como los argumentos que hay por diseño inteligente para que vean que esta gente, digamos, en medio de todo no es tan tonta y ha sido relativamente hábil en traer esto a la discusión cuando en realidad no tiene absolutamente ningún sustento. Bueno, entonces vamos a hablar de la teoría que propuso este señor hace ya más de 160 años. Y vamos a mirar un poquito, lo que quiero es enfatizar el tema de que esto que hoy yo creo es el sustento de buena parte del estudio en ciencias biológicas, se construyó siguiendo ese proceso del método científico. ¿Sí? Y a través de la historia de la teoría evolutiva de Darwin, y eso lo vamos a ver en el curso muchas veces, ha habido un montón de hipótesis que resultaron ser falsas.
¿sí? Y es precisamente gracias a que hemos descartado las hipótesis falsas y nos hemos quedado con las hipótesis para las cuales hay evidencia, es que podemos tener una teoría bastante sólida, ¿sí? Esto no quiere decir que Darwin era infalible. Darwin se equivocó en cosas y especialmente los antecesores de Darwin se equivocaron en muchas cosas, pero ese es el proceso de la ciencia, ¿sí? Para que pudiera aparecer un conjunto de hipótesis que resultaron ser sólidas, pues fue necesario descartar hipótesis malas y se descartaron por el camino siguiendo esta lógica del método científico, ¿sí? Y como se los voy a presentar ahora, básicamente sigue digamos, ese orden de pasos del método científico que les mostré ahorita, que en realidad es solamente una de varias maneras en las cuales usted podría hacer ciencia. Voy a volver sobre otras al final, pero digamos esta idea del planteamiento de hipótesis y la puesta a prueba de hipótesis es tal vez la forma más sólida de hacer ciencias, y eso lo diría este señor que tengo aquí atrás, si se estaban preguntando quién era el viejito ese. Karl Popper, un filósofo de la ciencia que, digamos, fue uno de los principales defensores de esta idea del método hipotético deductivo, que es poniendo a prueba hipótesis, rechazando las hipótesis incorrectas, y ya sea mediante experimentos o observaciones, y quedándose con las hipótesis para las cuales hay evidencia que se construye una teoría. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hablar de la teoría evolutiva como sujeto de falsabilidad si la teoría evolutiva muchas veces está tratando de explicar cosas que pasaron por allá en el pasado? ¿Sí? Pues voy a mostrarles que usted puede aplicar el método científico incluso para cosas que pasaron hace mucho tiempo. Entonces, como ustedes están leyendo en el ensayo de Ernst Mayr, Darwin básicamente, la obra de Darwin básicamente llevó al planteamiento de lo que se han considerado 5 teorías distintas. Que una de las razones por las cuales dice Mayr son como epistemológicamente teorías diferentes es porque no todas fueron aceptadas al tiempo. Entonces, en realidad, Darwin propuso fue un conjunto de teorías. Entonces, la teoría de la evolución es como una megateoría que agolpa varias. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son esas 5 cosas que dijo este señor? La primera es la más básica y es como el centro de todo, ¿no? Y es la idea de evolución en sí, que la evolución sucedió y es un hecho y que estamos interesados en explicar ese hecho. Segundo, rápidamente, la idea de ascendencia común, que los organismos que viven en la actualidad comparten ancestros o descienden de especies que vivieron en el pasado. Tercero, la idea de gradualismo. La evolución no sucede a grandes saltos, sino que sucede poco a poco a través de un proceso paulatino, gradual. Cuarto, la idea de multiplicación de las especies, que es un poquito lo mismo que la idea de ascendencia común, pero tal vez mirada un poco más hacia el futuro. La idea de que las especies tienen el potencial de multiplicarse y dar origen a especies nuevas. Y finalmente, la clave del pensamiento de Darwin, que de hecho lo diferencia de sus antecesores, es la idea de selección natural, ¿sí? Que nos da el mecanismo de cambio evolutivo. Entonces, ¿por qué es que las especies cambian a través del tiempo? Y básicamente lo que dijo Darwin es que en las poblaciones biológicas hay variabilidad, no todos los individuos son iguales, esas variaciones son hereditarias, y entonces lo que va a suceder es que aquellas variaciones que conducen a que unos individuos sobrevivan y se reproduzcan más son las que se van a perpetuar, pasan a las generaciones siguientes. Aquellas variaciones que reducen la supervivencia o la reproducción son eliminadas, y eso es lo que conduce al cambio de las especies y termina con especies que están bien adaptadas a su entorno. Entonces eso es en un minuto, digamos, el grueso del pensamiento de Darwin. Entonces miremos un poquito cómo esas hipótesis, que originalmente no eran otra cosa, se convierten en teorías. Y se convierten en teorías es porque han seguido ese proceso de puesta a prueba repetida, y no han sido falsadas, sino todo lo contrario. ¿Sí? Este proceso ha sido repetido iterativamente un montón de veces con cada una de esas hipótesis. ¿Bien? Bueno, para empezar me gusta mencionar la historia de este señor que está mostrado aquí al lado izquierdo, que se llama o se llamaba J.B.S. Haldane, un científico británico muy interesante, muy importante en lo que se conoció como la síntesis moderna de la biología, que esto es, digamos, entre la década de 1930 y 1950,
que es cuando los genetistas de poblaciones y los paleontólogos y la gente que estudia historia natural y muchos matemáticos dicen, oiga, Mendel y Darwin son compatibles, y en realidad podemos, digamos, los postulados de Darwin son vigentes, y es de ahí, de esa primera mitad del siglo XX, que la teoría evolutiva de verdad termina siendo aceptada. Y Haldane fue un gran defensor entonces del valor de la teoría evolutiva y de educar al público de su tiempo sobre la importancia de esta ciencia, de la ciencia del estudio de la evolución. Y hay dos anécdotas interesantes sobre Haldane, que las cuentan en varios de los libros que hay sobre él. Una cosa interesante sobre Haldane es, ahí les puse un link por si después lo quieren mirar. Acaban de publicar un periodista una biografía sobre Haldane, que resulta ser un personaje muy interesante desde el punto de vista de historia de la ciencia. El tipo tuvo toda su carrera súper exitosa en Inglaterra, y después de que se jubiló, él decidió que él quería tener un impacto sobre la ciencia en países en desarrollo, y después, digamos, ya haber hecho una carrera exitosa, líder de la síntesis moderna en Europa, el tipo decidió irse a vivir a la India y armó toda una escuela de genética de poblaciones en India en la segunda, pues, en el tercer tercio de su vida, y dejó una escuela impresionante de genética de poblaciones en India, y acaban de publicar una biografía de Haldane. Ahí les puse un link a un podcast que hablan de ese libro, que parece bien interesante. Pero bueno, cuento con esto es lo siguiente. A Haldane, en su época, la gente digamos, la gente todavía estaba como en la fase de si aceptar o no la teoría evolutiva. Y en los libros sobre Haldane cuentan dos anécdotas sobre él. Una es que después de una conferencia en la cual él habló sobre la teoría evolutiva de Darwin, una señora que estaba en la audiencia le dijo, no, pues muy interesante todo lo que usted dijo, pero a mí me parece imposible creer que a partir de una sola célula, que tal vez fueron las primeras formas de vida, ahora puede haber organismos tan complejos como nosotros. Es que, por ejemplo, mire mis manos, lo complicadas que son, mi cuerpo, digamos que tiene un montón de órganos complejos. A mí me parece increíble que eso haya podido pasar. Y la anécdota es que Haldane se voltea y le contesta a la señora, le dice, sí señora, yo sé que eso es difícil de entender, pero piense que eso sucedió a la escala de decenas de cientos de millones de años. ¿Sí? Y piense en que usted originalmente no era más que un embrión constituido por un par de células, y solamente le tomó 9 meses convertirse en un bebé y unos poquitos años convertirse en una persona como la que es ahora. ¿Sí? O sea, usted misma lo hizo en unos pocos años, ¿por qué la vida no lo podría hacer a la escala de decenas de millones de años? ¿No? Esa es una. Y la otra anécdota con Haldane es que después de una conferencia famosa que él dictó en Londres sobre la teoría de la evolución, alguien levantó la mano y le dice, oiga, pues muy interesante su teoría, o la teoría de Darwin más bien, pero usted ya casi que parece un predicador sobre esto. ¿Qué lo convencería? ¿Qué evidencia lo convencería de que esa teoría no es cierta? De que ese cuento de la teoría de la evolución es falso. Y Haldane muy rápidamente contesta, es que esta teoría es falsable. Hay datos en la naturaleza que me demostrarían que la teoría es falsa. Por ejemplo, demuéstreme la existencia de conejos en el Precámbrico. ¿Qué quiere decir eso? Pues en el Precámbrico es cuando había, digamos, muy pocas formas de vida de las actuales. Es ahí cuando es la gran explosión al final de, digamos, entrando el Cámbrico, que aparecieron los diferentes grupos de animales. Los mamíferos evolucionaron muchísimo más tarde de eso, o sea, 300 millones de años después. Entonces Haldane dice, muéstrame evidencia de que en el registro fósil había mamíferos desde el principio, y ya. A mí se me olvida este cuento. ¿Sí? Fíjense, ahí hay una observación que llevaría a falsar la teoría de la evolución, o al menos una de las predicciones claves de la teoría de la evolución, y es que la vida sobre la Tierra se ha transformado. Y Haldane dice, nada más ver el registro fósil es evidencia a favor de la teoría. ¿Sí? La vida sobre la Tierra ha cambiado, la vida sobre la Tierra no es estática. Si alguien me mostrara que ha sido estática, listo, yo abandono este cuento, decía Haldane. Bueno, entonces miremos cómo, digamos ya más formalmente, usted puede aplicar ese método científico para evaluar predicciones de la teoría evolutiva. Y arranco con este que me parece que es uno de los mejores ejemplos que hay porque reúne varias de las, digamos,
aristas que tiene la teoría evolutiva, o varios de esos 5 postulados claves de Darwin. La historia es la siguiente. Miren primero la imagen de la derecha, y ahí lo que hay son 2 peces a los cuales les hicieron una tinción, que lo que hace es que con un pigmento se colorea de rojo todo lo que sea hueso, o cartílago también, pero especialmente hueso, como tejido esquelético. Fíjense en el pez de arriba, es bastante más huesudo, o sea, hay más rojo que en el pez de abajo. Y especialmente fíjense lo que pasa en las aletas de esos peces. Fíjense, el pez de arriba, en toda la parte dorsal, tiene unas espinas muy largas, como unas púas. Que el pez de abajo también las tiene, pues son más chiquitas. Y fíjense en la posición dorsal hacia la barriga, el pez de arriba tiene unas espinas grandotas y el pez de abajo no las tiene. ¿Sí? Estos son peces que son muy estudiados en la actualidad como modelos en evolución. Nos vamos a referir a ellos varias veces en el curso. Se llaman sticklebacks, es el nombre en inglés, o peces espinosos, precisamente por ese fenotipo que yo estaba describiendo. Pero fíjense las diferencias entre los dos que están ahí. Ojo al ambiente de donde vienen esos peces. El de arriba fue capturado en un lago en donde hay muchos otros peces, especialmente peces depredadores. Y el de abajo viene de un ambiente en el que ese stickleback es la única especie de pez que usted encuentra ahí. Fíjese que yo puedo proponer una hipótesis. Y la hipótesis es que esas espinas evolucionaron por selección natural para defenderse de depredadores. ¿Sí? Entonces usted ve espinas grandes cuando los animales viven con depredadores y no hay espinas cuando no hay depredadores. ¿Sí? Y eso de hecho lo podemos ver en la actualidad, así es. En los lagos que están infestados de depredadores hay espinas y donde no hay depredadores no hay espinas. El valor de tener espinas es obvio, ¿no? Entonces un pez que se va a tratar de comer un bicho espinoso pues no la va a pasar muy bien, pero uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es el valor de no tener espinas en un ambiente donde no hay depredadores? Pues resulta que puede ser ventajoso. Fíjense que esas espinas son grandísimas. Construirlas cuesta energía. ¿Sí? Entonces, imagínense un ambiente en el que hay 2 genotipos, uno que produce espinas y otro que no produce. Y en ese ambiente no hay depredadores. Entonces, el que no produce las espinas no va a sufrir ningún costo por no tenerlas, porque no hay quien se los coma. ¿Sí? Pero de pronto ese genotipo, los individuos que tienen ese genotipo, como no están gastando energía en producir espinas, que son caras, de pronto pueden usar esa energía en tener más crías, por ejemplo. ¿Sí? O en construir un sistema inmunológico más robusto que los hace más resistentes a patógenos. ¿Sí? Entonces tal vez sería ventajoso no tener espinas en ambientes donde no hay depredadores. Bien. Fíjense que lo que yo les acabo de decir hasta ahora no es más que un cuentico. Y para usar jerga que ya usamos, no es más que una conjetura, o si quieren, no es más que una hipótesis. ¿Sí? ¿Cómo podría uno poner a prueba esa hipótesis? Pues alguien diría, pues usted puede hacer un experimento. Por ejemplo, mueva peces de lagos que tienen depredadores a lagos que no los tienen y haga todas las combinaciones y mire la supervivencia. Listo, esa es una posibilidad de evaluar la hipótesis. Pero miren que podemos hacer una cosa muy impresionante en biología evolutiva, que es ir al registro fósil. Y podemos usar el registro fósil, algo que pasó hace un montón de tiempo, para poner a prueba predicciones de nuestras hipótesis. Y miren entonces ahora lo que está al lado izquierdo. Esto es impresionante, la calidad de los fósiles que se han encontrado para estos peces espinosos. Fíjense que sin usted saber nada de anatomía de peces, pues ahí se pueden discernir las mismas estructuras en el fósil que estábamos viendo en la foto de los animales tincionados. ¿Sí? Y con una regla o con, digamos, un instrumento de mayor precisión, usted podría medir el tamaño de las espinas. Y resulta que en varios sitios en el hemisferio norte, estos peces espinosos viven como en el Ártico, en regiones templadas de Norteamérica y Europa. Hay un registro fósil muy rico, en donde no solamente hay un fósil, como ese que los muestro ahí, sino hay muchos. Y no solamente hay muchos, sino hay muchos de un momento en el tiempo y a través de diferentes momentos. ¿Bien?
Y por si fuera poco, el registro fósil de estos peces es impresionante porque están tan bien preservados que no solamente hay fósiles de ellos, sino que en los mismos sitios hay fósiles de otros peces. Entonces usted puede saber si esos animales vivían en ambientes con o sin depredadores, con base en los fósiles que están alrededor. Y aparte puede estudiar cómo cambiaron a través de la historia evolutiva las espinas. De hecho, lo que muestra el registro fósil es que estos animales originalmente parecen haber vivido en ambientes con depredadores. ¿Sí? Pero hay un momento en el tiempo en el que algo pasó y muchos de esos depredadores se extinguieron. Eso lo dice el registro fósil. Entonces, fíjense que ahí yo puedo generar una predicción. Y es, si este cuento que yo les eché de las espinas es cierto, es correcto, ¿qué debería pasar? Que después del momento en el que se extinguen los depredadores, los peces espinosos deberían empezar a perder las espinas. ¿Sí? Eso sería consistente con la idea de selección natural como yo se las describí ahorita, ¿cierto? Pero además, ese cambio no debería ser de la noche a la mañana, sino que debería ser poco a poco, poquito a poco. Si la evolución sucede gradualmente, como proponía Darwin, usted debería ver una disminución en el tamaño de las espinas. ¿Sí? Fíjense que esa predicción o esa hipótesis aplicada al registro fósil es perfectamente falsable. ¿Por qué? Porque yo podría ver el registro fósil y yo podría ver cosas como que el tamaño de las espinas disminuyera. Eso avalaría mi hipótesis, ¿cierto? Pero yo podría ver que no cambiara a través del tiempo. O peor, yo podría ver que el tamaño de las espinas incrementara a pesar de la extinción de los depredadores. Ahí que me tocaría concluir en los dos últimos escenarios, pues que mi hipótesis era falsa. ¿Sí? La hipótesis era sujeto de falsabilidad. Y miren lo que muestra el registro fósil. El registro fósil de estos peces es impresionante. Miren, tienen datos estos investigadores de casi 8.000 generaciones de peces en el registro fósil. Y eso es lo que está en el eje X en la figura. Y lo que está en el eje vertical son básicamente 3 medidas que indican más o menos lo mismo, de qué tan huesudos o qué tan espinosos son esos peces. El momento cero es el momento de la extinción de los depredadores. Y miren qué pasó a través del tiempo. El tamaño de las espinas disminuyó. Fíjense, ahí estamos aplicando el método científico. Estamos viendo datos que concuerdan perfectamente con mi hipótesis. Eso sugiere que mi hipótesis tal vez tiene algo de sentido. ¿Sí? Otra vez a las palabras que usé. No dije, eso demuestra que mi hipótesis es correcta. Dije, estos datos concuerdan con mi hipótesis. En cambio, si yo hubiera visto que el tamaño de las espinas se queda estable o aumenta a través del tiempo, me hubiera tocado decir mi hipótesis es falsa. Fíjense que las hipótesis evolutivas son falsables. Yo puedo ver eso en el registro fósil. A pesar de que el registro fósil existió, pues me muestra cosas de hace mucho tiempo. ¿Bien? Entonces, el principio de falsabilidad aplica a la teoría evolutiva. ¿Sí? Hay otro ejemplo que algunos de ustedes ya conocen y por eso lo voy a pasar relativamente rápido, pero creo que muestra de forma muy poderosa cómo el método científico se puede aplicar de una forma increíblemente rigurosa para poner a prueba hipótesis sobre cosas que pasaron hace mucho tiempo. ¿Sí? Y el ejemplo que les muestro es este, que es la idea de que los animales de 4 patas, que nos incluyen a nosotros, habríamos evolucionado a partir de peces. Esto es una hipótesis viejísima, existe hace más de un siglo. ¿Sí? El lío es que por mucho tiempo no existió buena evidencia en el registro fósil de esto. ¿Por qué? Porque si usted se va al periodo devónico, lo que usted encuentra hacia el final, lo que se encontraba hasta hace algunos años a finales del devónico en el registro fósil, era más o menos esto que está acá. Y es, hace 380 millones de años, muchos fósiles de un grupo de peces que se llaman peces de aletas lobuladas. Peces que tienen las bases de las aletas como carnosas, pero claramente esos eran peces, vivían en el agua, respiraban a través de branquias, etc. Y al final del devónico, hace como 365 millones de años, si usted mira el registro fósil, lo que hay ya son animales de 4 patas, animales tetrápodos.
¿sí? Y lo que indica el signo de interrogación ahí es que pues, no había evidencia de organismos que los conectaran. Faltaba ese supuesto eslabón perdido que cerrara esa brecha en el registro fósil. Entonces, los que vieron el curso de vertebrados ya se saben un poquito esta historia, pero el punto, lo que quiero hacer hoy es enfatizar el tema de cómo el método científico se puede aplicar para resolver problemas como estos. Entonces, miren cuál es la hipótesis, que animales de 4 patas descienden a partir de organismos que vivían en el agua, peces. ¿Sí? ¿Qué predice esa hipótesis? Pues esa hipótesis predice que debería haber organismos con fenotipos intermedios, que debería haber organismos que tienen características de peces y características de animales de 4 patas. ¿Sí? Y además, fíjense, hay una predicción adicional, que esos organismos intermedios deberían haber existido en la historia de la Tierra en algún momento en ese intervalo de tiempo, entre 380 y 365 millones de años. Y la aplicación del método científico acá es una aplicación muy básica que la hizo un profesor de la Universidad de Chicago que se llama Neil Shubin, que básicamente lo que el tipo dijo fue lo siguiente, el tipo cuenta la historia de la siguiente forma. Él dijo, oiga, yo quiero encontrar a ver si de verdad hay evidencia en relación con esto. Y como él lo cuenta es de la siguiente forma. Él se fue hasta la biblioteca de la universidad y sacó un libro de texto de que ven los estudiantes de geología de primer semestre. Y él buscó en el libro, y lo que él quería ver en el libro es en qué sitios en el mundo hay rocas que cumplan con 3 condiciones. Primero, que sean de este intervalo de tiempo, de finales del Devónico. Segundo, que correspondan a ambientes pantanosos o, digamos, de ambientes semiacuáticos, porque es donde estos animales vivieron. Y 3, que esas rocas estén relativamente expuestas, ¿sí? Que un paleontólogo las puede estudiar, no que estén por allá en no sé, varios kilómetros de profundidad donde no están accesibles. Y este tipo Shubin cuenta la historia porque, de una forma muy vívida, porque dice, el tipo vio ese mapa y de una vez dijo, wow, porque en el mapa salen 3 sitios en el mundo que cumplen esas condiciones. Uno es el estado de Pensilvania en Estados Unidos, que es donde él trabajaba y había buscado fósiles como loco y no había encontrado nada que resolviera esto. El segundo sitio era en Groenlandia, que es donde se habían encontrado los fósiles de tetrápodos mejor conocidos, como ese animal que está ahí, que se llama Ichthyostega, y que había sido estudiado un montón, y ahí no había más intermedios. Y el tercer sitio era un sitio donde nadie había ido, que era una isla por allá en el Ártico de Canadá, una isla que se llama Ellesmere, por allá lejísimos. Y entonces Shubin, con base en eso, básicamente decidió montar una expedición y consiguió un montón de plata para ir. Y se fueron en un helicóptero a buscar fósiles en este sitio. ¿Sí? Es el análogo a un laboratorista que hace un experimento para poner a prueba una hipótesis. Shubin se fue al Ártico de Canadá a poner a prueba una hipótesis. ¿Sí? ¿Qué predecía esa hipótesis? Que en ese intervalo de tiempo deberían haber existido organismos intermedios entre peces y tetrápodos. Y el punto es que el experimento, llamémoslo así, de Shubin, estaba diseñado para fracasar, ¿no? O sea, lo más probable era que no encontraran nada. ¿Sí? La gran mayoría de los organismos que existieron no fosilizan. Incluso organismos que fosilizan puede haber poquitos y son difíciles de encontrar y demás. Pues no les estaría contando el cuento si la historia de Shubin no hubiera sido un éxito. Y en esa expedición encontraron el fósil famoso de un animal que se llama Tiktaalik rosa, que es un intermedio entre peces y tetrápodos. Es básicamente un pez que seguramente respiraba en el agua, pero tiene unas características de animal de 4 patas, como por ejemplo esas paticas de adelante que le permitían hacer como una especie de flexión de pecho. Tiene cuello, que es una característica de animal de 4 patas. Tiene la cabeza plana, que es una característica típica de esos tetrápodos de finales del Devónico. Aquí está el organismo transicional que conecta a los peces con los animales de 4 patas. ¿Sí? Entonces Shubin encuentra el organismo intermedio. ¿Sí? Pero además, con datos independientes, analizados por gente que trabaja con datos de isótopos, de hecho no solamente encontraron un fósil de este organismo, sino varios en el Ártico canadiense, y el promedio de los fósiles que ellos encontraron, la roca en la cual están esos fósiles, el promedio de todas las rocas, ¿saben cuál es? 372 millones de años. ¿Sí? O sea, el tipo
hubiera podido encontrar fósiles, bueno, hubiera podido no encontrar nada. Hubiera podido encontrar fósiles que no eran intermedios entre peces y tetrápodos. O hubiera podido encontrar fósiles intermedios entre peces y tetrápodos, pero más viejos de 380 o más jóvenes de 365 millones de años. Y no, el tipo encuentra exactamente lo que su hipótesis predecía. ¿Sí? Estaba todo diseñado para falsar esa hipótesis, pero el tipo encuentra la evidencia que va a favor de la hipótesis. Entonces, fíjense en la clave de la falsabilidad del método científico. ¿Sí? Y me voy a tomar los últimos 3 minutos porque si se acuerdan dijimos que vamos a ir hasta las 6:50, ¿de acuerdo? Para hablar del tema de experimentos, ¿no? Entonces, hay gente que dice muchas veces que hay aspectos de algunas de las ciencias biológicas que las hacen ver como con, no sé, casi que con desprecio por parte de científicos duros, por ejemplo, de física y química, porque es que no, es que eso no es una ciencia experimental. Y la clave para usted poner a prueba hipótesis es hacer experimentos, manipular cosas, etc. Pues con el caso del método científico aplicado al registro fósil, evidentemente no estamos manipulando cosas, pero fíjense que la teoría de la evolución sí es sujeto a experimentación. Y vamos a ver un montón de ejemplos a través del semestre de cómo hay experimentos que ponen a prueba elementos de la teoría evolutiva. Entonces les muestro un par de cosas rápidamente. Hay un experimento que es famosísimo, que empezó hace, creo que ya cumplieron más de 30 años, que es un experimento de evolución en acción, que inició un microbiólogo que se llama Richard Lenski, que trabaja en una universidad en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Y esto terminó siendo conocido como el experimento de evolución a largo plazo, pero esto empezó una mañana en el laboratorio de Richard Lenski. Y esa mañana lo que él hizo fue lo siguiente. Él cogió un grupo de bacterias de una cepa de E. coli, que eran todas genéticamente iguales, es decir, un grupo de bacterias que son clones la una de la otra. ¿Sí? Y cogió literalmente, como está esa figurita ahí, 12 Erlenmeyers, 12 frascos, y en cada uno de esos sembró las bacterias. ¿Sí? En ese medio había, digamos, un caldo de cultivo en el que hay varias cosas, pero hay un nutriente que es limitante, que es glucosa. Esas E. coli degradan glucosa y de ahí obtienen su energía y así es que logran reproducirse, etc. Entonces, en el momento en que él siembra las bacterias empiezan a hacer lo suyo, empiezan a dividirse y llega un momento en el que se acaban la glucosa. Entonces paran de crecer. ¿Sí? Al otro día, las bacterias entonces paran de crecer, creo que es como al mediodía o algo así. Al otro día, Lenski, originalmente él lo hacía, luego lo hicieron durante varios años sus estudiantes y postdocs y ahora lo hacen robots. Vienen a la mañana siguiente y hacen lo siguiente. En cada frasco cogen una muestra, una alícuota de las bacterias que crecieron el día anterior y la siembran en un frasco nuevo. ¿Sí? Y él empezó esto hace 30 y pico de años y lo ha hecho todos los días durante 30 y pico de años. Lo que Lenski quería ver era si esas bacterias evolucionaban a través del tiempo. Y la pregunta particular que él tenía era si las bacterias se podían hacer más eficientes degradando glucosa a través del tiempo. Y la hipótesis evolutiva era que esas bacterias se empiezan a reproducir y por simple azar van a aparecer mutaciones, van a aparecer errores en la copia del material genético. Y algunas de esas mutaciones puede hacer que le confieran a las bacterias la capacidad de degradar glucosa más rápido. ¿Sí? Si eso es así, ¿qué pasa? Imagínense un buen día, yo tengo un frasco y todas las bacterias son iguales y empiezan a dividirse. Y resulta que una al dividirse se equivoca y muta y sus bacterias hijas ahora tienen un cambio genético. Y resulta que ese cambio genético hace que ellas se reproduzcan a una tasa más rápida en ese medio que sus hermanitas. ¿Qué va a pasar a la mañana siguiente? Pues cuando ellos vienen y sacan la alícuota, va a haber más copias de ese genotipo en comparación con el genotipo ancestral. ¿Sí? Y haga esto todos los días. Si las bacterias evolucionan por selección natural, ¿qué debería pasar? Que las bacterias se hagan cada vez mejores,
creciendo sobre esa glucosa, ¿cierto? Que la velocidad con la cual crecen se incremente a través del tiempo. Fíjense, eso que acabo de decir es una predicción de la hipótesis. Y usted entonces puede medir la tasa con la cual las bacterias crecen ahora y cómo crecían en el pasado. Y la predicción de la hipótesis de selección natural es que ahora deberían crecer más rápido, si se están adaptando al medio. ¿Claro? Pues miren lo que encontró Lenski, y con eso nos vamos. Al cabo de relativamente poco tiempo, pues sí, son miles de generaciones en bacterias, pero esto es una de las cosas que hace a los microorganismos muy atractivos para estudios de evolución, es que en relativamente poco tiempo usted puede tener muchas generaciones. Y lo que está graficado acá en el eje Y, en esa figura, es el fitness promedio, que básicamente lo que mide es qué tan rápido crecen las bacterias de un momento en el tiempo comparadas con las bacterias del día cero del experimento. ¿Sí? Entonces, un valor de 1 querría decir que las bacterias de un momento en el futuro, llamémoslo así, crecen igual que las bacterias del pasado. Entonces, miren, en estos datos usted hubiera podido ver varios patrones. Una posibilidad es que esa línea morada fuera horizontal a través del tiempo. Es decir, la tasa de crecimiento de las bacterias no cambiara. ¿Eso qué hubiera hecho? Hubiera llevado a falsar la hipótesis de evolución por selección natural. Otra posibilidad sería, de hecho, que usted empiece a obtener valores menores a 1 a través del tiempo. Es decir, que las bacterias de tiempos posteriores crecen más lento que las bacterias de tiempos anteriores. Ahí también usted qué hubiera hecho, rechazar la hipótesis de evolución por selección natural. Pero en realidad lo que vemos es todo lo contrario. Las bacterias cada vez crecen más rápido. Es decir, hay un conjunto de datos que experimentalmente demuestran o son consistentes con la hipótesis de evolución por selección natural. ¿Sí? Fíjense cómo esa hipótesis era sujeto de falsabilidad. Era perfectamente falsable. Había resultados que hubieran llevado a concluir que eso era carreta, pero el resultado sugiere que es correcto. ¿Sí? Entonces la teoría de la evolución es falsable, solo que no ha sido falsada. Y eso es lo que lo hace especialmente atractivo. Bien, me demoré más de lo que pensaba, entonces voy a parar ahí. Y podemos rematar esta cosa con 10 minuticos el martes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, hola, profe, ¿se ha hecho experimentos con otras características como motilidad, como degradación de otras cosas? Sí, hay muchas. Entre otras, pues me voy a adelantar un poquito, les cuento un pedazo. No sé, me demoré, hablé un poquito lento hoy, entonces no llegué a donde quería. De hecho, en la universidad hay un experimento, se ha hecho un experimento en la Universidad de los Andes, quiero decir, de evolución en bacterias que lo hizo un estudiante de la maestría nuestra en ciencias biológicas, que el proyecto lo dirigió Juan Manuel Pedraza de física y yo fui el codirector. Y una de las cosas que tratamos de hacer en ese proyecto fue ver si podemos replicar un poco los resultados de Lenski en Uniandes. Les cuento si pudimos o no el martes. Pero una de las cosas que se ve también es que las bacterias desarrollan, por ejemplo, la capacidad a través del tiempo de generar biofilms, de generar películas, y entonces empiezan a crecer a través del tiempo sobre las paredes de los frascos. Y para que se dé una idea de lo que pueden hacer estos organismos tan rápidamente a través del tiempo, eso es un problema si usted quiere mantener un experimento en el largo plazo, porque las bacterias, en lugar de quedarse en el medio, empiezan a crecer por todo el frasco y eso se arma un despelote. Pues Juan Manuel Pedraza, que conoce muy bien genética de E. coli, de hecho, empezó los experimentos haciendo una cosa muy particular, que es literalmente borrarle a las bacterias todos los genes que se saben por estudios en E. coli están involucrados en la producción de biofilms. O sea, son bacterias que ni siquiera tienen esos genes. ¿Sí? Y usted empieza a hacer el experimento y en el que duró más, las bacterias se demoraron 3 días en empezar a hacer biofilms. O sea, ni siquiera tienen los genes que naturalmente están involucrados en hacer biofilms y a través de otras mutaciones se invertan trucos y evolucionan esa capacidad y se tiran el experimento. Les cuento el martes cómo resolvimos eso para que la cosa funcionara. Sí, profe, los genes que surgieron para desarrollar esos nuevos biofilms eran los mismos que se tenían antes, que se borraron antes. No, literalmente son otros trucos, porque digamos lo que hizo Juan Manuel para empezar el experimento
ni siquiera es como cambiar una base que cambia, digamos, un aminoácido que cambia una proteína, sino, por ejemplo, quitar una proteína entera. ¿Sí? Entonces eso no lo pueden readquirir por mutación, ¿cierto? Pero entonces inventan otro truco. Usando otra proteína son capaces de crear biofilms. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Nicole. Em, es porque, digamos que leyendo, terminando de leer el capítulo de Mayer, me surgió una inquietud. O sea, es que hay secciones donde hablan de gradualismo y que el gradualismo debería ser entendido como entonces una evolución de las poblaciones, porque cuando lo entendemos en cuestión de poblaciones, cuando vemos que es gradual. Pero entonces después veía que en otras partes decían que el target de la evolución era el individuo y no la población. Entonces, o sea, quería como aclarar un poco ese tema. O sea, el target de la evolución es el individuo, pero entonces los cambios son graduales porque terminas afectando a la población. ¿Lo entiendo bien? No sé si puedes como aclararlo un poquito. Sí, exacto. Eso, digamos, vamos a hablar en detalle de eso cuando hablemos de selección natural, pero lo dijiste muy bien al final. La idea es que selección actúa sobre quién, sobre el fenotipo, ¿no? Sobre el individuo, ¿no? Entonces hay unos individuos que son más aptos y otros que son menos aptos dependiendo del fenotipo que tengan. Entonces los aptos sobreviven, los no aptos no. ¿Sí? Entonces el target es el individuo, o incluso alguien diría los genes de ese individuo, ¿cierto? Pero el resultado de ese proceso de selección, ¿dónde lo vemos? Lo vemos es en la población, porque en la generación siguiente ese genotipo de ese individuo no va a estar representado. ¿Sí? Entonces la unidad de cambio evolutivo en la cual uno mide los cambios y es donde se evidencian los cambios graduales, es en la población. Las bacterias que ahora degradan glucosa rápido no son las mismas, porque ahí ya han pasado varias generaciones. La que cambió es la población. ¿Pero por qué cambió? Porque los genotipos de individuos que estaban mejores adaptados se multiplicaron más que aquellos que estaban menos bien adaptados. ¿Sí? Entonces, Comprendo. para resumir, selección actúa sobre el individuo o el genotipo, pero su efecto se ve en la población. Listo. Había Muchas una gracias, profe. pregunta, sí, de nada. Voy a ver que había una pregunta en el chat. ¿Se ha encontrado que haya aparecido una mutación que les permita a las bacterias sobrevivir aun cuando se acabe la glucosa? Sí, Susana. De hecho, esa es una de las cosas chéveres del experimento de Lenski, y es que, bueno, me voy a adelantar un poco ya que están preguntando. Una cosa que se dieron cuenta es que a través del tiempo, digamos, el proceso es muy gradual de cómo las bacterias van creciendo cada vez más rápido en ese medio, pero se dieron cuenta a través del tiempo que a veces cambiaban muy rápido. Y lo que se dieron cuenta es que esas bacterias estaban inventando un truco nuevo, y es que en lugar de degradar glucosa para su fuente de energía principal, empiezan a degradar otro compuesto químico que está en el medio y que no está limitado, que es citrato. Entonces las bacterias desarrollan mutaciones en otra parte del genoma que les confieren la habilidad de subsistir a punta de citratos en vez de glucosa, y el efecto es que esas crecen rapidísimo porque los citratos no están limitados y la población termina dominada es por ese genotipo, no por los genotipos que crecen más rápido comiendo glucosa. Y Alfredo decía que si no serán genes que aún no se han descubierto. Sí, pues el hecho de que sean capaces de inventarse trucos nuevos implica que esa función seguramente está ahí, y es probable que entonces si usted mira algunas E. coli, algunas cepas que hacen biofilms, lo hagan de esa forma. Sí. Bueno, otra vez nos quedamos hasta las 11, pero está bien, yo no tengo lío si ustedes no tienen lío. ¿Hay algo más? Bueno, antes de que se vayan, el seminario de ahorita de la UNA puede ser muy relevante para varios. Es sobre microbiomas en semillas de plantas de interés agrícola. Tiene mucho como de genómica, bioinformática y también un poquito de biología evolutiva. Catalina dice que si podemos subir las grabaciones. Sí, las cosas al final de cada semana. O sea, hoy les subo todo lo que hemos visto hasta ahora, y vamos a poner las filmaciones en una carpeta Ya en un están, drive. Y ya María están Alejandra y todos González tienen hace los acceso. cortes. Ah, ¿ya están? Bueno. Ujú. Bueno, ¿y ese enlace ellos lo tienen? Pues yo se los vuelvo a mandar, pero yo a todos les di acceso como desde la primera semana del semestre directamente al mail. Entonces, si ustedes se meten a su OneDrive, deben tener una carpeta que dice grabaciones 2020. Listo, súper.
Bueno, seguimos el martes entonces. Chao a todos.